Tal? Buenas tardes o buenas noches. Qué bueno que pues ya estamos empezando esta tercera parte del libro de Romanos, el tema de la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio o a través del Evangelio. Qué bueno ver que están nuevamente los grupos pequeños en nuestra iglesia reunidos en esta nueva etapa. Lo que vamos a ver ahora es los capítulos 4 y 5 del libro de Romanos, 5 y 6. Y lo que vamos a ver ahora son los resultados de la justicia. ¿Por qué? Bueno, porque si recuerdan, desde el capítulo 1, versículo 18 de Romanos, hasta el capítulo 3, 20, y si quieres tú puedes ojear ahí en tu Biblia, empezamos con malas noticias, esas malas noticias de que somos pecadores. Y estábamos viendo ahí en Romanos 1:18 cómo se revela la ira de Dios por este pecado del hombre, donde como en una espiral nos vamos pues retirando de lo que es la voluntad de Dios. Y dice que Dios nos entregó a la inmundicia, el versículo 24, luego Romanos 1:26, a pasiones vergonzosas, y luego también el versículo 28, a una mente reprobada. Entonces son malas noticias de las que hemos empezado. Somos pecadores y esta condición nos separa de Dios. La buena noticia es que la justicia de Dios nos hace precisamente justos delante de Dios, sin que Dios deje de ser justo. Es decir, que las buenas noticias empiezan con una mala noticia. Ahora tenemos una reconciliación ya en el capítulo 5 de Romanos, y ahí empezamos con las buenas noticias. Si te fijas en el versículo 1 de Romanos, habla de que uno de los resultados es una reconciliación. Ahora tenemos paz con Dios. Pero quiero que notes, en el versículo 2 dice, y por quien también tenemos. En el versículo 3 dice, y no solo esto. ¿Te das cuenta? Como si en los capítulos del 1 al 4 las malas noticias se repetían una y otra vez. Ahora las buenas noticias es que también tenemos paz, tenemos confianza, y no solo esto. Mira lo que dice el versículo 9. Pues mucho más librados de la ira de Dios. Y luego el versículo 10, mucho más. Y el versículo 11, y no solo esto. Quiero que revises esas frases porque tienen que ver con un subir en grados a la presencia de Dios, a estar bien con Dios. Y si vas un poco más adelante, que son los capítulos que vamos a ir a ver en otro momento, capítulo 5, 6, 7, el 8, dice viviendo en el Espíritu, ahí el subtítulo del capítulo 8, para luego en el versículo 28, ser más que vencedores. ¿Te fijas? Ahora son buenas noticias. Entonces, en este capítulo 5 empezamos a ver los resultados de lo que hizo la justicia de Dios en nuestras vidas. Hablamos entonces, como dijimos, de paz. Capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos también? Hablamos de una perspectiva diferente de los problemas, versículos del 2 al 4, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice el versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y luego también hablamos de una esperanza que no nos defrauda. Mira lo que dice el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo esto lo vimos ya en la iglesia, si lo recuerdas, el domingo pasado. Y esa garantía o seguridad
de esa confianza que no defrauda, lo podemos notar en el amor de Dios, que ha sido probado al enviar a su Hijo en la cruz, que es lo que vamos a ver enseguida en los versículos del 6 al 8. De tal manera que en la primera parte vimos los resultados de la justicia, versículos del 1 al 5, y en esta vez vamos a ver del 6 al 11, y creo que solamente los versículos del 6 al 8, la manifestación de su amor. Así es que entiendo que tenemos tremendos problemas, pero el peor de los problemas ya se solucionó, que es el pecado en nuestras vidas. Entonces vamos a entrar en los versículos del 6 al 8, que dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor, en eso consiste, y en esos tres pasajes. ¿Cuál es el acto de amor o de bondad más grande que tú hayas visto? ¿Cuál es el acto de amor o bondad más grande que tú hayas hecho? Tal vez pienses en gente que ha dado su vida, como estos activistas, para servir a los pobres, o que han dado su vida para salvar a otras personas, como en la guerra. Tal vez recuerdes a la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, u otra gente así. ¿Por qué el amor de Dios, demostrado al enviar a su Hijo Jesús a la cruz, es la prueba más grande de ese amor? Creo que el pasaje de hoy nos va a dar la respuesta. Te adelanto una cosa. Tiene que ver con motivación y propósito. En la motivación de grandes héroes que han dado su vida por la patria, por sus semejantes. Y el propósito, aunque todo esto es muy loable, lo que han hecho estos hombres y mujeres, hay que poner una distancia entre la motivación y el propósito de todas estas personas y la motivación y el propósito de Dios. Es muy diferente. Muy bien, esta muestra de amor garantiza nuestro encuentro con Él en la eternidad. Vamos a explicar los versículos del 6 al 8. Dice el versículo 6 que cuando aún éramos débiles, es decir, que éramos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. No podíamos hacer nada por nuestra salvación. En ti y en mí no hay ningún recurso, ni externo, ni interno, en que podamos echar mano para nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. También dice el versículo 6 que cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió, y qué interesante, a su debido tiempo, en un momento señalado, en un momento preciso que Dios tenía diseñado o designado. Es muy interesante cómo los tiempos de Dios son perfectos. Yo creo que el tiempo en que Cristo nació de una virgen no fue casualidad, sino que obedece a un momento exacto en el plan de Dios. Ni un minuto más, ni un minuto menos, porque así es Dios. Dice que también, aparte de que no podíamos salvarnos y que fue en un tiempo perfecto, también dice que murió por los pecadores o por los impíos. Esos éramos tú y yo. En el versículo 6, en el 7, dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. En otras palabras, tal vez alguien pudiera dar su vida por una buena persona. Puede ser que alguien pudiera dar su vida por una persona que consideramos buena. Pero encontrar a alguien con la capacidad de dar su vida por alguien que ha violado, que ha matado, que ha robado, que ha blasfemado o mentido, que ha sido infiel,
eso es muy improbable. Pero aún eso, tienes que integrar a esta idea la motivación y el propósito. Aunque éramos enemigos de Dios, una gente malvada, aún así, dice este pasaje que Cristo murió para pagar nuestros pecados. Mira lo que dice el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros somos esos con la capacidad de mentir, herir, odiar. Tal vez dices, yo no lo he hecho, o yo no haría tal cosa como matar. Pero déjame decirte que el elemento o la semilla o la raíz está en el corazón. En un momento dado tendríamos la capacidad de hacerlo, porque pues así fuimos hechos. Eso es lo que hizo Dios al enviar a su Hijo al morir en la cruz. ¿Qué tan malos somos? Porque dice el versículo que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, es lo que venimos diciendo. Hay quienes piensan que el hombre es bueno, pero que de vez en cuando hace cosas malas. Desde la perspectiva de Dios, el hombre es malo y de vez en cuando hace cosas buenas. Esta frase nos dice algo de lo que somos. Es una frase tal vez muy fuerte, y lo voy a decir de una manera general, no hace alusión ni a mí ni a alguien más. Es una frase general, pero que sí nos hace ver que hay maldad en nosotros. Dice la frase: si yo conociera todo acerca de ti, no perdería mi tiempo enseñándote. Ahora viene la otra frase de regreso: y si ustedes conocieran todo acerca de mí, no estarían escuchándome. Eso es más o menos una frase que nos hace entender realmente de qué estamos hechos en el aspecto del pecado. Yo quisiera que me acompañaran a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Mira lo que dice este pasaje. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora dice el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nuestro pecado ofende a Dios. La paga de ese pecado, o sea, lo que merece la respuesta por ofender a Dios, es la muerte, es una separación eterna de Dios en un lugar de castigo. Nosotros necesitamos liquidar esa deuda, saldarla. Pero ya dijimos que en nosotros, dice el pasaje del versículo 6, que no había nada, que éramos débiles, que éramos incapaces de poder hacer algo para pagar esa deuda, mi amigo, mi hermano. No podíamos. Cristo nace y vive una vida sin pecado, una vida que agrada a Dios. Como resultado, satisface sus demandas. Y Él es el candidato, Cristo, el candidato perfecto que se ofrece para recibir el castigo por nuestros pecados en lugar nuestro. Esa demostración de amor debería moverme a ti y a mí a vivir con una esperanza garantizada de que voy a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Yo te voy a pedir que consideres que la motivación de Dios al enviar a su Hijo a morir en una cruz fue el amor que siente por ti, por mí, y que el propósito es que al final de tu vida pases una eternidad junto a Él. Por eso decíamos que no podemos comparar lo que hace en amor una persona aquí en la tierra con lo que hace Dios, porque el propósito, porque la motivación son diferentes.
Recordar esa muestra de amor, mis amigos, cada vez que estés pasando por un momento de prueba o de tentación o de dudas o de temores, es lo que va a hacer que salgas de ese problema, de esa situación o de esa etapa de tu vida de una manera diferente y que veas la vida desde una perspectiva diferente. Tal vez no habías considerado esa clase de amor por ti. ¿Te has preguntado por qué? Al inicio preguntábamos cuál era el acto o muestra de amor más grande que hayas visto. Bueno, creo que el pasaje que leímos y estudiamos nos da la respuesta. Esa muestra más grande de amor es la de Dios al enviar a su Hijo a morir, siendo perfecto, murió en una cruz, en la peor de las muertes, por la humillación, porque era inocente y de la forma en que murió. Pero tenemos que agregarle la motivación y también el propósito. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la muestra de amor más grande que tú hayas hecho? Si batallas para encontrar algún evento ahí en el baúl de tus recuerdos, en tu mente, donde hayas mostrado amor, bueno, tal vez tenga que ver con el hecho de que no has meditado demasiado en el amor de Dios mostrado en la cruz hacia ti. ¿Me explico? Si no encontramos muestras de amor de nuestro lado hacia nuestros semejantes, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros, tal vez sea porque no hemos considerado lo suficiente el amor de Dios mostrado hacia nosotros. Déjame contarte una historia que me compartió una hermana de la iglesia. Dice que un joven estaba contando ante un auditorio la historia de un pescador que salió al mar con su pequeño hijo y el mejor amigo de este. Se van mar adentro cuando de repente se viene una tempestad tan fuerte que el oleaje movió la lancha de un lado para otro y hace que los dos adolescentes caigan al mar, es decir, su hijo y el amiguito de su hijo. Al padre se le presenta una disyuntiva en la cual tiene que hacer o tomar una decisión muy importante de a quién va a salvar. Y mientras el padre estaba escuchando los gritos de los dos niños, de su hijo y el amiguito, en un momento dado, el padre tiene que tomar una decisión, se lanza al agua y decide salvar al amiguito de su hijo. Tiempo después le preguntan la razón por la cual decidió hacer esto. Y dice que él tenía la seguridad de a dónde iba a ir su hijo al morir. Tenía plena confianza de que como él era un creyente y había compartido con su hijo el plan de salvación de Dios, él estaba convencido, plenamente confiado de la esperanza de que un día iba a ver a su hijo en la eternidad. Mientras que él no sabía cuál era el destino eterno del otro niño. Para él era algo muy importante. Por eso decidió salvar al amigo. El joven que estaba contando esta historia era ese niño a quien el padre de su amigo había salvado. Quiero que te imagines el grado de agradecimiento con que vivió este niño y joven ahora por haber experimentado esa muestra de amor. ¿Cuánto habría cambiado la perspectiva de la vida por considerar ese amor mostrado por este padre de su amigo hacia él? ¿Cómo habría cambiado su manera de ver la vida, su motivación, su manera de agradecer y ser agradecido con los demás, su manera, su motivación para ayudar a otros, esas muestras de amor hacia otros? La pregunta aquí para ti y para mí es: ¿qué cambios ha hecho en tu vida, en mi vida, el amor que Cristo mostró en la cruz por cada uno de nosotros?
Yo te invito a considerar el amor de Dios por ti y que al hacerlo tu vida sea una vida diferente. Bueno, así empezamos esta segunda parte de la serie del libro de Romanos, capítulos ahora 5 y 6, la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio. Y así seguiremos pasaje por pasaje hasta ver los capítulos 5 y 6. Por lo pronto, aquí dejamos esta enseñanza y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.